inmunológico del paciente. Acá está. Reacciones inmunológicas cruzadas. ¿Dónde está la similitud? El ácido hialurónico de la pared bacteriana es similar al ácido hialurónico de las membranas sinoviales del paciente. Igual la proteína M es similar a algunas proteínas que constituyen el miocardio del paciente. Y algunos carbohidratos de la pared celular son similares antigénicamente a algunos carbohidratos que conforman las válvulas del paciente. Y así, a nivel encefálico, algunos componentes de la membrana protoplasmática del estreptococo es similar a algunas proteínas que conforman los núcleos del sistema nervioso central y el sarcóleo. Ahora, esa similitud antigénica la tenemos todos, ¿no? Solamente la tienen algunas pocas personas. Por lo tanto, de acá, de todo el aula, incluido el profesor, a todos nos inocula en la garganta, el estreptococo. ¿Todos hacemos faringo amigdalítico por el estreptococo? Sí, todos lo hacemos. De todos los infectados por el estreptococo, todos haremos fiebre reumática, esa reacción inmunológica cruzada. No. Solo algunos. Los que tengamos similitud antigénica con los componentes estructurales de esa pared celular. ¿Y cuántos son de todos? De 100, entre 0,5 a 3. O sea, la similitud antigénica es baja. La similitud antigénica es baja. Entonces, ¿cuál es la secuencia? Episodio de faringoamigdalitis, 2 a 4 semanas, la respuesta inmunológica ya está bastante exacerbada y en su punto máximo, y después de 2 a 4 semanas aparece la sintomatología de fiebre reumática en aquellas personas predispuestas. ¿Qué más? Hay cepas de gran virulencia y la virulencia depende de la proteína M. Y estos serotipos de proteína M son los más virulentos. Ya dijimos también que la proteína M es responsable de algunas de las reacciones inmunológicas cruzadas. ¿Qué más? Y asimismo, el ácido hialurónico de la cápsula de la membrana de la pared celular de la bacteria es responsable de la formación de colonias mucoides que le confieren a la bacteria resistencia a la fagocitosis y también es responsable de generar reacciones inmunológicas cruzadas a nivel de membranas sinoviales de los pacientes. Solo el 0,5 al 3% de los que presenten una faringoamigdalitis por este estreptococo hace fiebre reumática. O sea, probablemente, ¿quién no ha tenido una faringoamigdalitis durante su infancia? Todos. Que nos ardió la garganta, nos dolió, nos dio un poco de fiebre, no nos dejaba deglutir ni la saliva ni los alimentos. Y así estuvimos 2, 3 días, una semana, 10 días y después por ahí nos llevaron al médico, algo de amoxicilina, eritromicina, y te mejoraste. Hiciste fiebre reumática. La mayoría no lo hizo. Pero algunos pocos hacen fiebre reumática y les queda la secuela valvular años o décadas después. ¿Qué más? Si una persona ha tenido un episodio previo de fiebre reumática y posteriormente vuelve a infectarse por el estreptococo beta hemolítico, hay un 50% de posibilidades de que nuevamente haga un nuevo episodio de fiebre reumática si se infecta nuevamente. ¿Por qué? Porque ya está predispuesta. Por lo tanto, alguien que hizo fiebre reumática tiene que recibir prevención secundaria. Tiene que recibir profilaxis con antibióticos, porque el estreptococo beta hemolítico es endémico, está circulando y cualquier rato uno puede volver a contagiarse. ¿Y de qué depende que algunas personas seamos susceptibles, tengamos esa similitud antigénica? Sobre todo
de algunos antígenos de clase 2 como el HLA, DR4, DR3, B35, DR1, B5. Y obviamente esta entidad es endémica en países pobres. Todo lo que es Latinoamérica, lo que es Medio Oriente, la India, países del Asia, ahí es endémica. Básicamente es una entidad asociada a la pobreza. Y eso es lo que la hace que no sea una entidad que sea muy investigada, porque igual que la TBC, como es una entidad asociada a países pobres, la industria farmacéutica no investiga mucho. Que sigue el mismo esquema, isoniazida, rifampicina. Pero ¿para qué vamos a sacar nuevos fármacos? Nos van a pagar lo que cuesta la investigación. ¿Ganaremos dinero? Mejor no. Hay que investigar drogas, fármacos para mercados que sí tengan solvencia económica. Y eso pasa con la piedra reumática. No se investiga mucho porque no es una entidad que afecte a países desarrollados. ¿Qué más? Algo de la histopatología. La lesión histológica característica es el nódulo de Ashton a nivel del corazón. Es una estructura que tiene un centro avascular de material fibrinoideo necrótico. Hay células gigantes. Estas células gigantes tienen abundante citoplasma basófilo y tienen un nucleolo hipercromático. Estos son los criterios de Jones para diagnosticar fiebre reumática del año 92. Pero estos criterios de Jones, eso es lo que está en los textos actuales hasta ahora. Estos criterios se han actualizado en 2015. Hubo una revisión en 2015 por las sociedades respectivas y ha habido algunas variantes. Pero esta es la forma histórica y tradicional. Criterios mayores para diagnosticar fiebre reumática: carditis, poliartritis migratoria, eritema marginado, corea de Sydenham o corea menor, nódulos subcutáneos. Estos 5 son los criterios mayores. Los criterios menores son estos: fiebre, artralgia. Artritis es una cosa, artralgia es diferente. Artralgia es dolor articular, sin flobosis. Artritis es inflamación de la articulación con signo de flobosis, o sea, dolor, rubor, impotencia funcional, etc. Todos los signos de flobosis. Reactantes de fase aguda elevada, como BCG incrementada, proteína C reactiva incrementada, o en el electrocardiograma, el intervalo PR prolongado. Estos son los criterios menores. ¿Cómo se diagnostica fiebre reumática según los criterios de Jones clásicos? 2 criterios mayores, o 1 mayor y 2 menores, más evidencia de infección por estreptococo. ¿Y cómo se evidencia la infección por estreptococo? Ya sea por un cultivo orofaringeo, que crezca el estreptococo, ya sea por una detección rápida de antígenos o un dosaje de antiestreptolicina. Entonces, a través de esas 3 maneras, usted puede documentar que la persona que presenta estos hallazgos ha tenido una infección previa por estreptococo. Entonces, la manera clásica de diagnosticar fiebre reumática era la siguiente: acopiar 2 criterios mayores más evidencia de infección. ¿Qué es esto? O en su defecto, un criterio mayor más 2 menores de acá más evidencia de infección. O sea, el cultivo faríngeo o la antiestreptolicina o detección rápida de antígenos. Esa era la manera tradicional, la manera simple. Hasta ahora, en muchas de las realidades de salud se diagnostica así. Pero en el 2015 hubo una actualización de los criterios de Jones. Básicamente, ¿cuál fue la observación? La observación fue la siguiente. Ya hemos dicho que la fiebre reumática aguda puede ser recurrente, puede recidivar. El ya la presentó
puede presentar un nuevo episodio. Por lo tanto, cuando el diagnóstico es recurrente, el diagnóstico puede hacerse por dos criterios mayores, un criterio mayor y dos menores, o en su defecto por tres menores. Esta es la novedad. Cuando el paciente está haciendo un segundo o tercer episodio de fiebre reumática, no es necesario dos mayores o uno mayor o dos menores. Puede ser valedero diagnosticar con tres criterios menores. Esto no se usaba antes. Tres menores en los criterios tradicionales no era valedero para hacer el diagnóstico de fiebre reumática. Esa es la novedad. Después lo demás es ya lo convencional. Primer episodio de fiebre reumática, dos mayores o uno mayor más dos menores. Y obviamente evidencia de infección por estreptococo, por cultivo o por antiestreptolicina. ¿Qué más? Vean, estos criterios se actualizaron ya en las publicaciones de 2016-2017, ya se han registrado. Ya se han registrado. ¿Qué es indispensable para el diagnóstico según la nueva revisión? Es indispensable que usted evidencie la infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lancet. Usted tiene que documentar la evidencia que esa persona ha tenido infección por esta bacteria. ¿Cómo lo va a evidenciar y comprobar? Dosaje de antiestreptolicina o anticuerpos antiestreptocócicos que estén elevándose o que estén positivos en una toma. O sea, usted tiene que documentar dosaje de antiestreptolicina o anticuerpos. ¿Qué más? Otra forma que usted puede evidenciar que ha habido infección por estreptococo: cultivo positivo, cultivo de orocanina, que crezca el estreptococo. Otra forma que pueda documentar el registro de antígenos contra los carbohidratos que conforman la pared del estreptococo. Este test de antígenos positivo para estos carbohidratos que forman la pared celular del estreptococo tiene que ser positivo, tiene que estar elevado. Entonces, estas tres maneras hay para documentar que la persona ha tenido una infección previa. Esto es fundamental. Si usted no documenta esto, es virtualmente imposible confirmar el diagnóstico de fiebre reumática. ¿Qué más? ¿Qué es lo que ha variado en los criterios de Jones? Ha variado lo siguiente: que al paciente con fiebre reumática o en el cual usted sospecha que puede estar haciendo fiebre reumática, usted tiene que hacerle una estratificación de riesgo, dependiendo en qué país ejerce la medicina. Si usted ejerce la medicina en un país rico, es altamente probable que la prevalencia de la infección por esta bacteria sea baja. Porque ya le mencioné que la infección por esta bacteria es endémica en países pobres, porque se asocia a la pobreza. Entonces, países con población en bajo riesgo son aquellos países ricos, del hemisferio norte por cierto, donde la incidencia de fiebre reumática es menos de 2 por 100.000 niños en edad escolar. Menos de 2 por 100.000 niños en edad escolar. O en su defecto, la prevalencia de enfermedad reumática en todos los grupos etarios es menos de 1 por 1.000 pobladores por año. Si las incidencias y prevalencias son bajas en ese país, por lo tanto, es una población de bajo riesgo. En cambio, si las incidencias y prevalencias rebasan este punto de corte, es más de 2, o en su defecto es más de 1, ya pasas a ser un país con riesgo elevado o alto para presentar fiebre reumática. Entonces,
¿Cómo se diagnostica fiebre reumática en un país con alta incidencia, con alto riesgo, moderado o alto riesgo de presentar fiebre reumática, dado que la incidencia es endémica? Acá está, los criterios para países de bajo riesgo, baja probabilidad, y los criterios para países de riesgo moderado y alta incidencia o prevalencia. Vean, cuando el riesgo es moderado o alto, monoartritis, criterio mayor; poliartritis, criterio mayor; poliartralgia, criterio mayor. ¿Qué decían los criterios de Jones del 92? Que las poliartralgias eran un criterio menor. En las nuevas guías dice, si su país tiene un riesgo moderado o alto, la incidencia y prevalencia es moderada o alta, la poliartralgia es un criterio mayor. La corea también es un criterio mayor, el eritema marginal, los nódulos subcutáneos. ¿Cuál es la diferencia para usar los criterios mayores respecto a un país con alta incidencia respecto a un país con baja incidencia? Acá está, en la evaluación articulada. En cambio, en un país de baja incidencia se utilizan los criterios convencionales. En un país de alta incidencia, la poliartralgia pasa a ser un criterio mayor. ¿Y qué más? Y en los criterios menores, cuando el país tiene una alta incidencia o moderada incidencia, vean, intervalo PR prolongado, lo mismo. Monoartralgia, la monoartralgia pasa a ser un criterio menor. Fiebre por encima de 38, criterio menor. En cambio, si en países de bajo riesgo, fiebre tiene que ser un poco menos, por encima de 38,5. Y en los países de alta incidencia, la velocidad de sedimentación por encima de 30 en una hora, o la proteína C reactiva por encima de 3 miligramos por decilitro, es un criterio menor. En los países de baja incidencia, la velocidad de sedimentación tiene que ser por encima de 60 y o la proteína C reactiva por encima de 3. Entonces, vean que dependiendo cuán alta es la incidencia y prevalencia, los criterios mayores y menores pueden variar una pizca, un tris. No varían drásticamente, pero varían así discretamente en los ítems que se ha descrito. ¿Qué más? Desmenucemos criterio mayor por criterio menor. La poliartritis es el signo más frecuente. Es lo más frecuente. ¿Y lo más grave cuál es? La carditis. Se presenta en el 75% de los pacientes, es dolorosa, da signos de flobosis, afecta a grandes articulaciones, es migratoria. O sea, un día le duele al niño un hombro, después al otro día le duele la rodilla contralateral, día después le salta el tobillo contralateral y así. Nunca es simétrica, no afecta a pequeñas articulaciones, da impotencia funcional, dolor, cura sin dejar secuelas en 2 a 3 semanas y calma con el uso de aspirina rápidamente. Acá está un niño, esto es una artritis. ¿Por qué? Porque hay flobosis. Si es que no hay signos de flobosis, sería una artralgia, porque el niño se quejaría de dolor, pero usted evalúa la articulación, no está con flobosis. Entonces es dolor nomás, no hay flobosis. Eso es una artralgia. La carditis es la manifestación más grave. 30% de pacientes que hacen fiebre reumática la presentan. Afecta miocardio, endocardio y pericardio de manera segmentaria o global. Cuando afecta el pericardio da dolor torácico tipo hincada y puede dar frote. Cuando afecta el miocardio da cardiomegalia. Para eso es útil la placa de tórax. Y obviamente la manifestación cuando está afectado el miocardio puede ser la insuficiencia cardíaca, arritmia, ortopnea, sobre todo si la carditis es severa. Puede presentarse arritmias, extrasístoles, taquicardia ventricular o bloqueos, trastornos de conducción, bloqueo AB de primer grado, de segundo grado, bloqueos AB completos. Cuando se afecta el endocardio,
ahí la repercusión es en el aparato valvular. La válvula que más se afecta es la mitral, le sigue la válvula aórtica. Generalmente la fiebre reumática en su presentación aguda da soplos de insuficiencia, da insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica. ¿Qué más? El engrosamiento y la inflamación de los velos valvulares pueden generar formaciones verrucosas, generar insuficiencia mitral o aórtica según sea el caso. Pero cuando ya la carditis va a su forma crónica, no en el estadio agudo, el estadio agudo da insuficiencia mitral e insuficiencia aórtica. Cuando ya se atenúa la entidad, usted ya le dio su aspirina, etcétera, 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 la secuela que queda a posteriori, meses o años después, no necesariamente es insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral. La secuela que suele quedar años después, lo más frecuente es estenosis mitral, le sigue en segundo lugar la insuficiencia aórtica. Esa es la secuela en el mediano y largo plazo. Cuando la carditis es severa, puede aparecer un soplo de insuficiencia mitral que se va a la axila, puede haber un rodamiento diastólico, o puede haber un soplo diastólico de insuficiencia aórtica, cardiomegalia, pericarditis con derrame o bloqueos AB de primero, segundo o tercer grado. Vean, la carditis se puede valorar con una placa de tórax, donde usted evidencia la severa cardiomegalia y también la congestión pulmonar. Pero en el devenir del tiempo, ya la carditis, antes se evaluaba con placa de tórax nomás, pero en el devenir de la imagenología, la carditis se valora ya con ecocardiografía. Con ecocardiografía. Antes las guías de manejo de fiebre reumática no usaban ecocardiografía. ¿Desde cuándo se empezó a usar la ecocardiografía? Desde 2001. Y en el 2012 la guía australiana de fiebre reumática ya usa ecocardiografía para valorar la afectación cardíaca por carditis, si el paciente está haciendo carditis. Antes solo era placa de tórax nomás, ahora se utiliza, se echa mano a la ecocardiografía.